Bueno, vamos a ir al siguiente tema. Yo creo que el siguiente tema va a interesar mucho. Es algo que lo vi hoy en una red social, me lo mostró mi compañera y realmente dije, este es un tema para tratarlo, porque realmente me parece un tema muy, muy grave. Todos los que tenemos hijos, que ya están en la universidad y demás, creo que deberían tener muy en cuenta esto que vamos a hablar a continuación. Y la verdad que creo que hay que compartirlo porque está buena la información. Y dice lo siguiente la publicación. Hace 2 semanas aproximadamente aparecieron estas personas en la Universidad de Lanús y caminan por todo el campus diciendo que son de una iglesia y que te quieren llevar a un templo que supuestamente está a 4 cuadras de la facultad. Cuestión que solo se acercan a los chicos que ve solos. Ayer, que hubo lluvias todo el día, estuvieron por la facultad viendo a quién agarrar. Ya son muchos los chicos que nos avisamos por los grupos de WhatsApp, que ellos están dando vueltas por la universidad. Son 3, 2 chicas y un chico. Son brasileños. Apenas hablan español. Y cuando les preguntás de dónde son, a veces dicen ser estudiantes de intercambio. Cosas que eso ya fuimos a preguntar y nadie de los directivos sabe de ellos. Otras veces dicen ser estudiantes de Cava. Desde los grupos de WhatsApp de la universidad estamos viendo qué podemos hacer para evitar una desgracia y estamos difundiendo sus caras. Gracias por publicar. Este es un tema muy importante. Como ustedes saben, dentro del registro de cultos no hay controles de ningún tipo, por lo cual hay muchas organizaciones coercitivas que actúan como cultos, inscritas como cultos. Y muchas veces, como no están diferenciadas, porque no tenemos legislación, porque las autoridades no están preparadas, y se tiende a decir que bajo la libertad de culto está todo permitido, cosa que no estoy de acuerdo, porque realizar actos proselitistas o dentro de instituciones educativas no debería estar permitido, y creo que va en contra de los estatutos de las instituciones educativas, ya que deberían ser laicas, porque imaginen que si cualquier culto o creencia, religión, organización coercitiva va a estar utilizando la estructura educativa para captar, adoctrinar y utilizar a jóvenes, estaríamos ante graves problemas. Entonces, ¿qué sucede dentro de las organizaciones coercitivas? Que utilizan a jóvenes, adeptos, para ir a captar a chicos vulnerables. Yo no puedo decir que estos chicos en particular pertenecen a una organización coercitiva. Pero claramente hay que decir que la operatoria suele ser la que es desplegada por organizaciones coercitivas, ya que están en búsqueda constantemente de jóvenes en situación de vulnerabilidad. He participado en muchos casos donde las familias son despojadas de sus seres queridos de esa manera. Por eso quiero alertar a la comunidad. Los polos universitarios están rodeados de organizaciones coercitivas. La adolescencia ya genera una vulnerabilidad, la rebeldía, los anhelos de llegar a cambiar el mundo, los temas ideológicos, los sueños, las ganas de ser parte de un cambio, son de alguna manera utilizados por estas organizaciones para captar a esos jóvenes. Jóvenes inteligentes, idealistas, que muchas veces están intentando buscar su lugar en el mundo, que muchas veces están intentando encontrar su grupo de pertenencia, ser parte de un bien mayor, ser parte de un movimiento que vaya a cambiar el mundo, ser parte de un grupo de élite, una nueva familia. Es ahí donde estas organizaciones captan fácilmente a nuestros jóvenes. Muchas veces sumando el factor distancia, porque aquí en Argentina, como en muchos otros países, sucede que los polos universitarios están lejos de casa. Están lejos de casa. Entonces, esos jóvenes se encuentran en lugares lejanos, solitarios, depresivos muchas veces, completamente
indefensos. Por eso es importante estar alerta. A diario me informan que cercana a polos universitarios o universidades se encuentran distintos tipos de organizaciones. Hay de tipo de New Age, hay de este tipo, más de índole cristianas. Yo les sugiero que por favor, que hablen con sus hijos, que les expliquen que esto funciona, que esto existe, que en algún momento alguien se va a acercar a ofrecerle algo que quizás es atractivo, es tentador, una nueva familia, una meta, cambiar el mundo, ser parte de un movimiento que va a dar algo que nadie lo da y que esto puede costarles muy caro. De pronto, quizás ese ser querido abandona la universidad, abandona a su grupo de amigos, se encuentra abandonando a su propia familia por ir a un lugar lejano a cumplir los deseos de un líder, un mesías, un grupo de élite. Entonces, tengan cuidado, por favor. Pero esta historia no termina ahí. Dentro del mismo grupo nos encontramos con lo siguiente. Administradores de esta red, vecinos alerta y comunicados. Quiero contar sobre el posteo que nos reunimos con autoridades de la universidad para aclarar malos entendidos. Son jóvenes misioneros que están realizando su testimonio de fe. Simplemente comparten su mensaje con respeto a quienes quieran escucharlos, en base a su convicción y vocación de servicio. Por eso, pedimos no generar alarma, difundir miedo y evitar la difamación de personas. Estos jóvenes no hacen más que cumplir una misión, amparados por la libertad religiosa que rige en el país, de expresar y compartir libremente sus creencias. Pedimos por favor que se retire la foto porque está exponiendo a buenos jóvenes misioneros, es decir. Muchas gracias. Estamos con el intendente de la UNLA. Esto salió publicado en el mismo grupo. Miren lo que es la desinformación, ¿no? Porque claro, la misión de estos adeptos suele ser reclutar a otros jóvenes. Entonces, hay que tener cuidado. La Universidad de Lanús debería tener cuidado con lo que sucede dentro de la institución. La institución es una institución educativa. No debe permitir que haya este tipo de personas ajenas a la actividad educativa adoctrinando a jóvenes vulnerables. La libertad de culto existe y está genial, pero no para ser trasladada a instituciones educativas. Los jóvenes van a estudiar, no deberían estar teniendo que preocuparse por quienes entran a la institución con otros fines. ¿Pueden las autoridades de la Universidad de Lanús garantizarnos que esta organización a la cual pertenecen estos misioneros no son una organización coercitiva? ¿Podrían garantizarnos eso? ¿Bajo qué lineamiento se permite que entren a adoctrinar y a captar víctimas a una universidad pública? Yo me hago estas preguntas, ¿no? Nadie se pregunta por qué estos jóvenes no están estudiando en una universidad y están todo el tiempo de su vida intentando reclutar a otros. ¿No se dan cuenta que la meta de estas organizaciones es servir a sus líderes y no estudiar y formarse? Por eso van a buscar chicos para sacarlos de ahí. ¿No se preguntan por qué ellos no pueden estar estudiando como los jóvenes que están dentro de la Universidad de Lanús? Esta es una cuestión fundamental, ¿no? Que la mayoría de organizaciones coercitivas desalientan y prohíben estudiar y trabajar fuera de la organización. ¿Por qué? Porque te quita tiempo de servirle a tus líderes, a tu organización. Muchas de estas organizaciones son organizaciones tratantes, donde se esclaviza a las víctimas, donde se las obliga durante largas jornadas, bajo el frío, bajo el calor, con hambre, a salir a reclutar nuevas víctimas. Entonces, ojo, tengan cuidado. Si tienen algún ser querido que esté yendo a la facultad, a la Universidad de Lanús o cualquier otra universidad, tengan cuidado, porque están más cerca de lo que ustedes creen. Es increíble cómo están desprotegidos nuestros jóvenes. Lamentablemente es muy
muy alarmante cómo están desprotegidos nuestros jóvenes. Por eso es importante que nosotros, desde nuestro humilde y pequeño lugar, hagamos un cambio. Difundir este contenido, difundir cómo actúan, cómo se camuflan, cómo accionan, ayuda a salvar vidas. Ayuda a salvar vidas. Ojalá ustedes entiendan que no solo Pablo Salum puede hacer algo, ustedes pueden hacer mucho. Y no hace falta que hagan demasiado. Compartiendo con un clic, poniendo me gusta, compartiendo en las redes sociales, algún folleto o alguno de estos videos. Los jóvenes son los que más indefensos están. Entonces, si tienen jóvenes que estén cursando la universidad, por favor, cuéntenle que está sucediendo esto. Que hay organizaciones que son terribles, que van a acercarse en un momento que estén en la plaza, disfrutando un momento, comiendo un sanguchito, tomando una bebida, estudiando para un parcial. Se te va a acercar alguien carismático, que te vas a sentir reflejado, que va a intentar conectar con vos con fines oscuros. Y muchas veces hasta esas personas no saben que es con fines oscuros que están reclutando a otras víctimas, porque creen que están haciendo lo correcto, creen que están dándote una oportunidad única en tu vida. Muchas veces desconocen que te están captando para ser explotado, sometido, abusado, apartado y enviado lejos de tu familia, de la gente que amás, incluso lejos de los estudios. Entonces, por favor, ayuden a que esto se viralice de alguna forma y que nuestros jóvenes tengan herramientas mínimas. Si el Estado argentino y los demás gobiernos del mundo no quieren visibilizar la problemática porque claramente les resulta fácil atraer votos masivamente haciendo negociado con estas organizaciones, nosotros como ciudadanos debemos hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo le arruinan la vida a miles de jóvenes. Aquí en Ley Antisectas van a encontrar un montón de videos con testimonios desgarradores de jóvenes que le han arruinado la vida. Jóvenes inteligentes, jóvenes que tienen todo por delante, que quieren vivir, que quieren tener una familia, que quieren ser profesionales, que quieren cambiar el mundo y que lamentablemente son atrapados y son sometidos por estas organizaciones criminales transnacionales que actúan impunemente. No se queden de brazos cruzados. Hagan algo. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron hoy. La verdad que me llena de orgullo el poder hablar de una problemática tan compleja, tan seria, que nadie toca, que nadie se mete, que nadie denuncia, que tantos años de mi vida vengo militando y creo que ustedes son la razón de eso. Que haya más de 400 o 300 personas escuchando sobre lo que hacen estas organizaciones, para mí es impresionante. ¿Qué quieren que les diga? ¿Podríamos ser más? Siempre se puede más. Pero sinceramente, lo fácil que es ir a contenido banal, que te despeja la cabeza, que yo también lo consumo muchas veces en mi vida para despejarme de tantos problemas, de tantas exigencias que tiene la vida con nosotros, y que ustedes estén aquí un viernes a la noche conmigo compartiendo esto, que saben que es un canal crudo, saben que es un canal difícil, saben que el contenido que tenemos no es fácil, que es difícil, que toca temas jodidos, que nadie los quiere escuchar, o que muchas veces uno se tapa los oídos, se tapa los ojos para pensar o intentar autoconvencerse de que esto no existe, de que el que está detrás de la pantalla es un loquito que imagina, que trama cosas y que todo sale de su cabeza, de su imaginación. Pero bueno, lamentablemente esto existe, está a la vuelta de tu casa y no sabes cuándo te va a tocar a vos o a alguno de tus hijos. Entonces, no se queden de brazos cruzados. Hagan algo. A mí ya me tocó, pero a ustedes ojalá nunca les toque. Ni a ustedes ni a nadie que quieran. Ojalá que no les toque a nadie. Daría lo que fuese para que esto no le ocurra a nadie más. Pero bueno, la esclavitud es la nueva forma, la forma más redituable hoy en día. Eso que dicen que el narcotráfico, que la venta de armas, son puras mentiras. El mayor
la mayor mafia criminal más redituable que existe y que siempre existió fue la esclavitud humana. Ahora, que no lo quieran decir para no avivar a la sociedad es otra cosa. Pero lamentablemente quieren esclavos, quieren generar vulnerabilidad para someternos fácilmente. No permitan que los sometan. Les mando un abrazo grande y que sean felices. Buen finde. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.